y bienvenidos a la última clase de aquí, grupo 35. Gracias por venir a esta clase y gracias por el tiempo que me han dado para estudiar con ustedes. Yo sé que ustedes tienen mucha paciencia y especialmente con mi capacidad de hablar español, pues estoy aprendiendo diariamente, pero no hablo como ustedes. Entonces, gracias por su paciencia. Y pues siempre les he dicho esto antes, que recuerdo Mateo capítulo 18, cuando Jesús dice, cuando dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Y la verdad es que Jesús tiene razón, aún en el Internet, aún en este grupo, aún en esta clase, estamos en otros países, otros tiempos, horarios y todo, pero estamos estudiando la palabra poderosa de Dios y es maravillosa. Gracias por la oportunidad. Vamos a empezar nuestra clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una pregunta, o mejor, una situación de repaso. Tu amiga Sharon está frustrada. Te dice, he estado estudiando la Biblia fielmente por un mes, 20 minutos cada día, y no siento que nada haya cambiado. La Biblia no funciona para mí. Tal vez para ti. Veo tantas cosas buenas en tu vida, pero no en la mía. ¿Cómo respondes a tu amiga Sharon? Disculpe, pastor, ¿es para esta amiga es ya creyente o no es creyente? Pues parece que sí, está leyendo la Biblia y no está diciendo cosas en contra de la Biblia. Sí, digamos que sí. O sea, es creyente, ¿no? La que está empezando y no entiende. Sí, pues es un creyente nuevo. Entonces, para comprender la Biblia se tiene que empezar por las cosas fáciles, como es qué significa la salvación, ¿no? Sí. No se puede leer, o sea, digamos, como dice la palabra, no hay que alimentarse de la leche primero para después comer de la alimentación sólida, ¿no? Sí. Entonces, que recién va a la iglesia, o sea, por eso son los estudios, los discipulados, ¿no? Para que pueda comprender con ayuda de alguien siempre. Y sobre todo cuando uno ya está en convertido, el Espíritu Santo le ayuda también. Sí, escucho tres cosas buenas en tu respuesta. Primero, pues tal vez hay algunas secciones de la Biblia que son más difíciles que las otras. Entonces, empieza con una sección más entendible, tal vez uno de los evangelios, Mateo, Marcos o Lucas, para conocer a Jesús. No empieces con tal vez Levítico o algunos de Apocalipsis o algo así. No, empieza con algo más o menos entendible. Y también escuché, pues puedes hablar con alguien. Tal vez un discipulado, hay un grupo que estudia la Biblia, entonces puedes aprender de otros compañeros. Cristianismo no es un asunto de personas como islas, somos una comunidad, queremos ayudarnos los unos a los otros. Y también escuché, pues queremos orar al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para entender su palabra. Estas son buenas respuestas. Hay más. ¿Qué más?
Bueno, como si es creyente ella y entonces dice que 20 minutos cada mañana lo lee. Entonces ella también tiene que tener fe, creer en lo que dice las escrituras, creer y y bueno, y buscar una persona, un hermano, alguien que pueda ayudarle, como dice Ivette. Ella dice que hay que comenzar desde el inicio de la creación, como el Señor creó todo. Ujú, Y entonces ella va poco a poco ir aprendiendo, ¿no? ujú, Aprendiendo ujú, y ujú. aumentando su fe, Sí, sí, porque nada vale leer y entonces y no creer, es muy importante. sí. Am, yo estaba leyendo algo de Martín Lutero hoy y decía algo un poco sorprendente. Dijo, ah, no solamente, no medites en la palabra de Dios. Y yo estaba pensando, no medites, pues esto es importante. Pero él quería decirnos, oh, pues tienes que agarrar las promesas de Dios, que sea tu vida, que sea la cosa más importante de nuestra vida. Entonces, sí, memorizamos la palabra, meditamos en la palabra y también la palabra es nuestra vida. Buen punto, buen punto. ¿Alguien más quiere añadir, agregar algo? Um, ¿Nadie más? Yo estaba pensando en las emociones un poco. Sharon quiere sentirse algo, quiere sentir feliz o quiere sentir, oh, yo estoy um, creciendo en mi fe, pero a veces tenemos desiertos en la fe. Esto no significa que hemos perdido la fe, pero ah, no vamos a estar en la cumbre de la fe todo el tiempo. Hay valles, hay valos y hay cumbres. Entonces, pero las promesas de Dios son firmes y se van a cumplir. Um, una sección de la Biblia muy hermosa es Isaías 55, empezando con versículo 10. Y dice eso, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allí sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Entonces, la palabra de Dios siempre está haciendo algo, siempre está haciendo la voluntad de Dios. Y fíjense en una palabra muy clave que me gusta, la nieve. Dice, como la lluvia y la nieve regan, regan la tierra. Pues eh, entendemos que la lluvia rega la tierra y las plantas crecen y brotan y producen frutos, pero la nieve, pues no sé cuántos de ustedes tienen experiencia con la nieve, pero cuando la nieve caiga en las montañas, se queda ya por a veces meses, a veces años. Entonces se derrita en agua y forman ríos, entonces regan la, la tierra en sí, pero toma tiempo, toma tiempo. La nieve no ayuda inmediatamente, toma tiempo. Entonces, cuando estamos leyendo la Biblia y no sentimos nada, pues tal vez es nieve y algún día, en un mes, en un año, en 10 años, van a ser esta palabra que hemos leído hace tiempo,
va a bendecirnos, porque la palabra de Dios es muy poderosa. ¿Una pregunta o comentario sobre la pregunta de repaso? No. Sí, pastor. Sí. Bueno, incluso cuando ya estamos, ya llevamos algún tiempo leyendo la palabra de Dios, incluso cuando estamos atravesando una tribulación, hay momentos en los que tenemos este sentir que tuvo Sharon, ¿no? Bueno, yo voy a compartir brevemente mi testimonio. Ujú. En algún momento, pastor, bueno, yo me entregué muchísimo al Señor y oraba mucho por mi hogar y leía diariamente la palabra, igual asistía a células en mi iglesia y en algún momento pasé una tribulación muy grande como fue mi divorcio. Mm. Entonces, en ese momento, hubieron momentos en los que yo tambaleaba, ¿no? A pesar de que tenía ya arraigada la palabra en mí, pero había momentos en los que yo me preguntaba, pero ¿cómo pasa esto? O sea, yo he orado, yo te he servido, Señor, y ¿cómo está pasando esto en mi hogar? Entonces, hubo un tiempo, más o menos unos 2 o 3 meses que yo me alejé del Señor. Mm. Bueno, no volví al mundo, pero era como que sentía que no había servido de mucho tanta oración y haber leído la palabra porque me vino esa tribulación y sentía mucho dolor. No comprendía el por qué estaba pasando. Ujú. Pero cuando me di cuenta que sola yo no podía con ese dolor, yo nuevamente busqué al Señor, nuevamente empecé a leer su palabra, nuevamente empecé a orar, a buscarlo y comprendí que todo tiene un propósito, que incluso las tragedias que para nosotros pueden ser algo inmensas, el Señor las convierte en un hermoso propósito. Ujú. Y de igual manera el Señor a mí me ha hablado con muchas promesas y una promesa que el Señor a mí me dio en ese momento de tribulación y la comprendí y me aferré a esa promesa, es una que está en Isaías 43, que dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si Ujú. por los ríos no te anegarán. Cuando Ujú. pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, es el Santo de Israel, soy tu Salvador. Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Esa fue mi promesa y me aferré a esa promesa y comprendí que en ese tiempo de tribulación lo que el Señor quería era que yo me acerque más a Él, que yo lo ame más a Él, que yo me entregue totalmente a Él. Entonces, tal vez en momentos de dolor nosotros pensamos que el Señor nos ha olvidado o que la palabra no está haciendo efecto en nuestras vidas, pero cuando nuevamente nosotros nos acercamos a Él, nos damos cuenta que el Señor no nos ha olvidado, pero es un proceso el que estamos viviendo, es un proceso en el que el Señor nos está tratando, pero Él siempre, siempre está con nosotros. Ujú. Ujú. Gracias por tu testimonio, Maggie. Es bien bonito. Ujú. Gracias. Sí, aún en las valles, Dios está con nosotros. Aún en los tiempos más oscuros y difíciles que podemos imaginar, estamos, Él está con nosotros. Ujú. Acabo de leer una biografía sobre un pastor en Alemania durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y él, él, él sufrió mucho, pero como Maggie, él agarró a las promesas de Dios. Gracias. Ok. Otra pregunta sobre ustedes. ¿Cuándo conociste la Biblia por la primera vez? Y no me refiero al tiempo en que ah, te convertiste o cuando creíste por la primera vez. Pues,
¿cuándo fue la primera vez que empezaste a leer la Biblia directamente de la Biblia solo? Para mí, yo tenía 5 o 6 años y mi padre ayudaba a los misioneros en África. Entonces vivimos en África por algunos años allá y repartimos algunas Biblias pequeñas del Nuevo Testamento y Salmos y Proverbios. Aún no tenía el Antiguo Testamento, afortunadamente, pero como un niño, yo quiero una de estas Biblias rojas. Entonces compré una Biblia pequeña roja y empecé a leerla. Ah, entonces, esto fue la primera vez que yo recuerdo leyendo la Biblia. Yvette, ¿quiere compartir cuando conociste la Biblia por la primera vez? Sí, yo conocí la Biblia cuando tenía 7, 8 años. Estaba en una escuela de monjas, o sea, un internado de monjas, Ujú, no en la antigua, en la que se llama en la iglesia tradicional, ujú, y nos daban para leer en la misa, ¿no? Entonces yo me daban la Biblia y leía un versito. Es cuando he conocido la Biblia, o sea, así mm, de fuera, ¿no? Pero ya la Biblia, cuando la comencé a leer, comencé a llenarme de la palabra del Señor, es cuando me convertí. mm, Pero yo de 7 años conocí la Biblia. O ujú. sea, físicamente, por decirle un versito así nada más. Sí, sí, excelente, gracias. Leonidas, ¿cuándo conociste la Biblia por la primera vez? Bueno, yo la Biblia la conocí desde pequeño, pero solamente la leía, pero no sabía lo que decía. Y a los 20 años la comencé a leer, estuve en la iglesia y me retiré. Mm, Entonces tuve 12 años fuera de la camino de Dios ujú, y me di cuenta que estaba perdido, ujú, como la oveja cuando se pierde. ujú, Entonces busqué hace 2 años que ya estoy en la iglesia, estoy leyendo la Biblia, estaba confundido sí, porque ujú, ujú. Entonces, hubo un tiempo en el que no leíste la Biblia. sí, hace como unos 12 años que Mm, me aparté de wow. la iglesia y de la Biblia, no la leía. Sí, un desierto grande, pero gracias a Dios estás leyendo la Biblia ahora. Sí, todo, sí, la estoy leyendo. Ahora incluso hay uno que quería preguntarle a usted, Ujú, nos habla ahí de protección, ¿no? Y nos habla. ujú. Gracias. Maggie, ¿y, y tú cuándo conociste? Yo, pastor, conocí la Biblia más o menos cuando tenía unos 13 años, Mm, pero no porque mi familia sea cristiana. Mi ujú, papá compartía estudios con un grupo de ateos. mm, Entonces, mi papá, lógicamente, para poder refutar muchas cosas de la Biblia, él tenía que conocer la Biblia. Mi ujú, papá conoce muchísimo, muchísimo la Biblia. Y de igual manera, entonces, yo también me incluía en esos grupos de estudio, ¿no? mm, Entonces, ahí yo conocí la Biblia, mm, pero no del punto cristiano, sino que según lo que dicen los ateos de ciertos pasajes de la Biblia, de ciertos profetas, cómo los critican y ujú, lo que pensaban de Jesús. Yo lo mm, conocí así, pero hace aproximadamente 5 años atrás que el Señor, gracias a Dios, me encontró, yo ahí ya conocí la Biblia, pero desde el otro punto de vista, desde el punto de vista mm, cristiano, ya lo conocía como un libro lleno de amor, de promesas y ujú, con una salvación para cada uno de nosotros. Ujú. mm, ujú. Wow, interesante. Entonces, conoces los dos lados de conocer la Biblia. Ujú, Y así es. supongo que te ayuda, te ayuda. Sí, sí, pastor. Me ha ayudado mucho porque
Ahora entiendo que los estudios que, o sea, bueno, lo que antes yo escuchaba desde el punto de vista ateo es pura filosofía, es simplemente el razonamiento humano. Lógicamente no pueden darle otra explicación a todas estas promesas, a todo lo que el Señor ha realizado, a todos los milagros que ha hecho nuestro Señor. No pueden dar una explicación. Entonces lo más fácil que pueden hacer es simplemente refutar a la Biblia o ponerle otro tipo de explicaciones científicas. Entonces, pero cuando ya conocí desde el punto de vista cristiano, sé que hay cosas que no tienen explicación, pero sé que el infinito amor de Dios es el que realiza todo esto. Y bueno, y comprendí algo que ha sido para mí mi patrón de vida, ¿no? Que es, Dios se resume en una sola palabra, Él es amor. Cuando yo abro la Biblia en mis mejores momentos o en mis peores circunstancias, lo que no pasaba antes cuando yo era atea, porque yo lo veía desde otro punto, cuando ahora abro la Biblia simplemente lo que puedo ver es amor, lo que leo es amor. Y eso me llena mucho. Excelente. Bella, ¿cuándo conociste la Biblia por la primera vez? Yo conocí la Biblia como de 10 años, así, porque mi padre traía unos testigos de Jehová para que nosotros nos den así, nos instruyan en eso. Pero yo me rehusaba, no quería salir y quedaba en mi dormitorio. Hasta que un día mis hermanos estaban todos y estaba el señor, estaba, o sea, el maestro estaba dándoles clases y yo escuchaba una historia bonita de José. Y entonces yo escuchaba, digo, pero, ay, sí, también hay otra persona que también así le persiguen sus hermanos. Y salgo. Entonces, y me siento a escuchar. Y dice, pero ¿en dónde se encuentra? ¿En qué? Pero ¿cómo voy a yo abrir todo este montón de páginas y encontrar esa historia? Y así yo después me internaron en un colegio de religioso y sufrí también bastante porque no me gustaba la religión. Y después salí y ahí ya conocí al Señor, me convertí y ahora sí dije, no, yo tengo que comenzar a estudiar la Biblia desde el inicio. Y entonces con hermanos, con el pastor que me ayudó bastante, gracias a Dios me ayudó. Y entonces, pero yo así como el estudio primerito de la chica que ella no entendía nada. No sentía nada, decía, esto no es para mí, no, esto no es para mí. Inclusive un día fue a la iglesia y digo, yo no siento nada de lo que sienten los hermanos, que les ministra el espíritu, y no, esto no es para mí, yo creo que yo me vine de metida aquí, yo creo que fui de metida. Entonces el Señor, si tú me escuchas, yo voy a tener que salir porque yo no siento nada, yo creo que tú ni siquiera me quieres porque yo el resto veo y quiero sentir como ella. Cuando yo que ya me faltaba como una semana para salir de la iglesia, que yo mismo me iba a votar, entonces acá en mi casa era el día de mi cumpleaños y nadie me había llamado ni a felicitarme ni a... Entonces, bueno, a mí no me importa porque el mejor regalo que he tenido es a Jesucristo en mi corazón. Y yo sentí que de arriba vino como una piñata y me cayó encima, me bañó, como que venía un poco de sorpresa desde arriba. Y me bañó así y yo sentí la administración del Espíritu. Ajá, y entonces ahí ya dijo, uy, no, esto es lindo, maravilloso, Señor, entonces quiere decir que tú sí me amas y tú sí me has llamado, porque ¿por qué yo he experimentado esto? Y de ahí el Señor me comenzó a ministrar y me muestra muchas cosas, y después decía, Señor, yo quiero hablar contigo así, que en tu idioma, yo quiero aprender muchas cosas de ti, comunicarnos los dos en espíritu y fundir el espíritu tuyo con el mío. Y en un devocional, como yo estoy en un seminario bíblico, yo estoy en un seminario para el bachillerato en teología, entonces ahí en ese devocional ya comencé a hablar en lenguas, porque yo solamente soñaba y hablaba con el Señor de noche en lenguas, pero soñando.
pero a mí yo no quería eso, pero el Señor el año pasado, él en un devocional ya me hizo hablar en lenguas y para que yo, todo, el Señor Jesucristo es mi vida porque Él me ha ayudado, me ha dado muchas cosas que en el mundo nunca tuve y ni siquiera no tengo una familia así como yo veo que otros hermanos se aman, no, entonces el Señor para mí es todo y por eso le sigo y hago todo lo que cometo errores como cualquier persona que está en la carne y pecadores cometemos, pero el Señor siempre, yo le escucho que Él me habla y me dice muchas cosas, inclusive a veces hasta me amonesta. Yo de madrugada, sí, Él me despierta, yo oro y entonces Él me dice muchas cosas. Y yo soy feliz así porque siento una compañía, no me siento sola porque yo vivo en un departamento sola. Entonces, el Señor es para mí todo. Yo me Sí, gracias. desespero porque yo como es a veces el trabajo como no deja, pero yo ahí, aunque sea unos ratitos, abro y estoy así, aunque sea escondida, porque ahí persiguen bastante a los cristianos y entonces no dejan. Pero aunque sea un ratito, abro así, me escondo por los baños, así y ando, para no olvidarme del Señor. Sí, pastor. Sí, gracias por compartir, Bella. Nilo, ¿cuándo conociste la Biblia? Sí, de los 9, 8 años, mi padre me llevaba a una reunión y para escuchar, para saber, imaginar la promesa de que no decía en la Biblia. Y empecé a pensar y más, ver a los demás antes cómo iba a vivir, y más iba a leer la Biblia, y empezó a llevar un cambio, imaginar en familia, vivir en paz. Eso es lo que inicio. Gracias. Y Glender, ¿cuándo conociste la Biblia por la primera vez? Hola, pastor, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, buenas Disculpe noches. la No te tardanza, por favor. ayudé. Sí, yo conocí la Biblia por primera vez, lo leí a la edad de 7 años. Mis padres fueron cristianos, ¿no? Ah, Ellos asistían y ellos me inculcaban mucho de ir a la iglesia, ¿no? Y empecé a leer la Biblia a partir de los 7 años. ajá. Pero cosas de como cualquier joven a la edad de 12 años, 13, 14, Ujú, como que ya me aparté un poco, ¿no? La ujú, juventud, todas cosas. ujú, Y, pero como dice la palabra de Dios, ¿no? La palabra es como una espada, ¿no? Queda penetrada, ¿no? Siempre la palabra queda sembrada en los corazones, ¿no? ujú, Y tarde o temprano Dios en su gran amor, en su amor infinito, siempre nos sea un motivo de necesidad o sea un motivo de problema, siempre llegamos a los pies del Señor de una forma como Él nos llama, ¿no? ujú, Y eso me ha pasado a mí, o sea, tenía que regresar otra vez a mi Creador, ¿no? ujú. Y ya son 6 años, 7 años que estoy en los pies del Señor. Y esta vez le pido a Dios que me dé fuerza, que me dé ánimo para yo seguir en el camino de Dios, ¿no? Yo sé que es una batalla, seguir a Jesús, ¿no? Es un reto, ¿no? Que ya tenemos la victoria ganada, ¿no? Mediante Jesucristo, ¿no? Ujú, ujú. Sí, gracias. Y gracias a todos por compartir. Creo que todos han compartido y veo todas las personas. Sí, 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 creo. Ok, excelente, gracias. Pues hoy vamos a leer una historia, una carta, una sección de una carta a un hombre quien conoció la escritura de una edad muy, muy joven. And, y vamos a aprender de él. Um, Esto es una carta, la segunda de Timoteo,
3, 14 a 17. Y el apóstol Pablo está escribiendo al joven pastor Timoteo. Y pues tiene estas palabras de ánimo para él. Y dice eso. Pero tú, permanece firme en lo que has aprendido y de lo que estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste desde tu niñez. Conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, algunas preguntas. ¿Qué quiere decir toda la escritura es inspirada por Dios? Entonces, en 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa esa frase? ¿Qué quiere decir toda la escritura inspirada por Dios? Yo, pastor, quiere decir que toda la Biblia, el Señor la ha hecho, el Señor la ha dictado, se ha valido de hombres, no a través del Espíritu Santo. Por eso cada escritura es inspirada por Dios. Dios la ha hecho. ¿Y aún cada palabra? Cada palabra. Sí, cada palabra de la escritura es de la boca de Dios. Él usó a muchas personas, muchos escritores, muchos profetas, pero las palabras son de Dios. Excelente. Aquí en el segundo de Timoteo tenemos 4 usos de la palabra. Define cada uno. Tenemos 4 palabras. Podemos usar la palabra para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Entonces, yo sé que algunas son más similares que las otras, pero nos enfocamos en cada uno. Entonces, no sé, Maggie, ¿qué quiere decir enseñar? Enseñar quiere decir, por ejemplo, leerle a una persona un pasaje de la Biblia para que él conozca las obras de Jesús, sus discípulos. O sea, estamos enseñando la Biblia, estamos mostrándoles lo que nos quiere decir la Biblia y leyéndoles lo que la Biblia nos muestra, lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Sí, entonces la palabra añade conocimiento a nosotros. Claro, instruir, conocimiento. Entonces, Petra, reprender, ¿qué significa reprender para ti? O sea, amonestar. Amonestar, sí, dar advertencia. Gracias. Y Beth, corregir. Corregir significa que el Señor nos corrige nuestra vieja naturaleza, ¿no? O sea, nos corrige cómo debemos comportarnos, ¿no? De seguir su palabra. Y Klender, instruir en la justicia. Instruir en la justicia sería, pastor, que andemos en las buenas, en las buenas que nuestro Dios nos manda, ¿no? En justicia, en el camino correcto, ¿no? Sí, gracias. Buenas definiciones. A veces me gusta pensar en ilustraciones, fotografías. Entonces, aquí tengo una fotografía, si pueden ver, de enseñar. Pues la persona no tiene conocimiento, entonces necesita conocimiento. Entonces, la palabra de Dios le da el conocimiento que necesita. Para reprender, nos da, ok, cuidado, estás en un camino malo, pues estás yendo en la dirección equivocada,
Estás yendo en el sentido contrario en el camino, entonces cuidado, pare, auto. Ujú. Y para corregir, pienso en un avión de papel. Pues si lanzamos un avión de papel, ok, pues tal vez va a la derecha o va a la izquierda. Entonces tenemos que corregir las alitas un poquito para que vuele recto. Directo. Nos corregimos. Y también para instruir en justicia, tengo una fotografía de algunos exploradores. Entonces, pues la vida enfrente de nosotros es como montañas y valles y pues queremos hacer lo correcto en cada paso. Entonces, la palabra de Dios nos instruye en estos caminos, ¿no? Pues si tenemos que ir por un valle en la vida, entonces esto es la manera en la que podemos hacerlo, dando gracias a Dios, dando gloria a Dios. O si tenemos que subir una montaña, ok, esto es la manera de hacerlo. Hablando en términos de imágenes, metafóricamente. Muchos de nosotros decimos, no puedo. ¿Cómo nos fortalece el versículo 17? Entonces, ¿cómo nos fortalece 17 que dice, a fin de que el siervo de Dios esté eternamente capacitado para toda buena obra? ¿Cómo nos fortalece? Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado. Y pues para eso nosotros nos capacitamos, tenemos que estar firmes en lo que hemos aprendido. Entonces, ¿cómo nos fortalece cuando decimos, oh, no puedo hacer esto, o no puedo seguir, o no puedo hacer esta obra buena que Dios nos ha dado? Tampoco no debemos quedarnos con, o sea, curso y nos quedamos ahí. Y tras otro, porque no solamente de la noche a la mañana se aprende, sino de la experiencia de los años que uno va obteniendo la sabiduría a cada día más. Sí, Dios siempre está capacitándonos. Dice, enteramente capacitado. No dice, somos capacitados a medios o casi capacitados. No, la palabra de Dios nos capacita para las obras que Dios tiene para nosotros. Una pregunta hasta aquí. No, pastor. No sé el resto. Ok. Seguimos. Entonces, tenemos las 5 preguntas de consolidar. ¿Recuerdan las 5 preguntas de consolidar? ¿Cuál es la primera? ¿De qué se trata la historia? Sí, ¿de qué se trata la historia? Entonces, cuando vemos esta sección de la Biblia, en pocas palabras, ¿de qué se trata para nosotros? La clase. Todas las tardes. 9:30. De la importancia que tenemos en estudiar la palabra de Dios para enseñar. Okay. Excelente, gracias. La segunda pregunta, ¿cuál es la segunda pregunta? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Ok, entonces, cuando vemos esta sección y vemos nuestros corazones a la vez, vemos el espejo de la ley, ¿qué pecado vemos? ¿O cuáles pecados vemos?
Sería el pecado lo que puedo ver, sería que uno, lo que dice la promesa, ¿no? Que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Ujú, Y para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, ujú, a fin de que el siervo de Dios sea preparado, capacitado para toda buena obra, ¿no? A ujú, fin que tenemos la escritura, hacia nosotros la leemos y sabemos que es palabra de Dios ujú. y que en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras debilidades, la Biblia nos dice que nos fortalece, que nos ayuda, ¿no? Ujú. Y nosotros no tomamos esas promesas o no obedecemos, o sea, sería un pecado que deberíamos de confesar, ¿no? Sí, Acerca de sí. este pasaje que es muy importante, ¿no? Ujú, ujú. Excelente. Bien dicho. ¿Alguien más? Bien, Que no debemos de menguar la fe en Cristo Jesús, porque por medio de las Sagradas Escrituras nosotros nos da la sabiduría para nuestra salvación. Ujú, sí, cuando menospreciamos la palabra de Dios. Ujú. ¿Alguien más? Pues pensando en el último versículo, cuando no queremos hacer algo, pues Dios nos ha dado la capacidad, las habilidades o las conexiones para hacer algo. Entonces, por nuestro, ¿cómo se llama? Perezca. No, es un pecado que el Señor, dándonos conocimiento y sabiendo, no podamos compartir con otro, sabiendo hacer el bien, no lo hacemos. Ujú, ujú. Sí, sí, Pecado. excelente. Ok, gracias. Y la tercera pregunta, ¿cuál es la tercera pregunta? Dice, ¿dónde vemos el amor de Dios? Ujú. Entonces, Yo puedo adelante. decir, ya, el amor de Dios yo lo veo, es como un padre, nos Mm, educa, ujú, nos corrige, ujú, ¿no? Nos corrige, nos guía ujú. como un padre para bien y para estar preparados Sí. para toda situación. Ujú, ujú. Sí, pues Dios no nos manda sin las herramientas que necesitamos. Esto es evidencia que Él es amor. Ujú. ¿Qué más? ¿Dónde vemos el amor en esta sección? En la sabiduría que el Señor nos da Sí. para capacitarnos y para la obra, seguir Ujú. adelante. Ok, preparación para la obra. Yo pensaba que iba a citar un poco más de versículo 15. La sabiduría necesaria para la salvación Para mediante la la fe en salvación. Cristo Jesús. Entonces, no solamente es una caja de herramientas para nosotros, la palabra de Dios, es lo que nos da la sabiduría necesaria para la salvación que tenemos por medio de la fe, no por obras, sino por gracia. Entonces, esto es el corazón del Evangelio, la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, pues Dios no solamente nos da la salvación, aunque esto sería suficiente para nosotros, nos da las herramientas para hacer las obras que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Me encanta la manera en la que Dios obra por nosotros. Ah, Tal vez no tenemos una vida muy especial, pero tenemos conexiones. Dios pone personas en nuestra vida. Si tienes hijos, puedes amar a Dios amando a tus hijos.
Si tienes padres, amigos, cualquier persona alrededor de nosotros, Dios ama a estas personas por nosotros. Es maravillosa la economía de Dios en el mundo, la manera en la que Dios trabaja. La cuarta pregunta. ¿Cuál es la cuarta pregunta? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer? Sí, entonces después de ver nuestra salvación, queremos agradecerle a Dios con nuestras acciones. Entonces, ¿qué son algunas cosas que aprendimos de esta sección? Pedirle a Dios que fortalezca cada día nuestra fe, que ningún inconveniente, que ninguna tribulación que tengamos nos lleve a dudar del amor que Él tiene por nosotros, que nos lleve a dudar de lo que su palabra, de lo que sus promesas quieren darnos a nosotros, de que esta es nuestra palabra, es nuestra herencia, que la palabra de Dios son promesas para cada uno de nosotros, porque a veces cuando estamos tristes o en algún problema, a veces como que dudamos, decimos, ¿será? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué a mí? Pero Señor, esto no creo que sea para mí. Entonces, pedirle al Señor que fortalezca mucho nuestra fe y que no pongamos nuestros ojos en los problemas que tenemos, sino en que el Señor nos ha dado las herramientas para poder levantarnos de cada tribulación y que lo más importante, que el Señor ya por el amor que nos tiene, ya nos ha entregado la salvación. Sí, estamos en una batalla aquí en la tierra y que Dios nos ayude, y lo hace muy bien. Y la quinta pregunta, ¿cuál es la quinta pregunta? ¿Con quién voy a compartir el mensaje? Sí, entonces siempre con este propósito de compartir el mensaje de Dios, pues primero alimentamos a nuestra fe, pero no queremos parar con eso, queremos terminar con eso, queremos ir a otras personas. Entonces, ¿en cuáles situaciones usaríamos esta historia, esta sección en nuestras conversaciones o en nuestras enseñanzas? Yo pienso que la situación que se llama porque el Señor nos enseña, ¿no? Nos reprende, nos corrige, nos instruye, sobre todo nos instruye a llevar su palabra, ¿no? Y ya sea uno que recién va a conocer al Señor, ¿no? O dentro de los hermanos, eso es en general. Pienso yo que esto es una ave también. Entonces, cuando estamos capacitando a una persona, tal vez estamos en un grupo de discipulado y pues podemos usar esta sección de la escritura para apoyarnos. Gracias. Entonces, ya contestamos estas preguntas. Entonces, la tarea de ayer fue recordar este versículo, la hermosa historia de Jesús con Marta y María. Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Las cinco preguntas son parte de las 4C, ¿no es cierto? Las 4C, captar, contar, considerar y consolidar. Y esto es para el proyecto final. Esto es la última clase de este curso y ustedes están haciendo
desarrollando el proyecto final. ¿Algunas preguntas sobre el proyecto final? ¿Cómo les van? Sí, pastor, cuando vamos a mandar el video, Ujú. lo mandamos Oh, directamente. ya. Sí, directamente a mí o colócalo en el grupo de WhatsApp para que todos lo vean y aprendan de eso. Ok. Ujú. Bella. Sí, ya voy a grabar, voy a grabar, a ver cómo me sale. Ok. Puede ser, si no pueden hacer un video, puede ser de audio. Y si no pueden hacer ninguno de los dos, entonces escríbelo. Pues, o hablar, llámame y hablamos sobre cómo les pasó, qué sucedió cuando estaba. um, Claro, yo, si Dios permite, este domingo voy a grabar ya. Excelente. Entonces ahí se lo envío, porque Ujú. me da miedo de que se extienda, por eso lo quiero reducir. Sí, pues. um, O sea, hacerlo ente- corto, me- solo con te- palabras te- que sí, estamos usando y hacerlo corto. la lección no tiene que ser perfecta. Ustedes me conocen y um, conocen que yo no hablo perfectamente, no enseño perfectamente y pues es excelente si ustedes enseñan excelentemente, pero pues no tengan miedo. La cosa importante es hacerlo. Pastor, puede ser a una persona también, ¿no? Una sola o Sí, dos, sí, ¿no? O sea, no sí. siempre un grupo. Ujú, ujú. Sí, exactamente. Una sola persona está bien. Una persona escuchando la palabra de Dios es una cosa hermosa en los ojos de Dios. Ok. Ok, llegamos al fin de nuestra